Capítulo 12. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándolo luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariotes, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió ese perfume que vale muchísimo dinero para dárselos a los pobres? Dijo esto no porque les interesara a los pobres, sino porque era un ladrón y como era encargado de la bolsa de dinero, acostumbraba a robar de lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrás con vosotros, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron que Jesús estaba ahí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por causa de ellos, muchos se apartaron de los judíos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmas y salieron a recibirlo, gritando en voces en cuello: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús entró en un burrito y se montó en él, como decían las Escrituras: no temas, oh hija de Sión, mira que allí viene tu rey, montado sobre un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó entre los muertos, seguían difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: ¿cómo puede ver eso? No vamos a lograr nada. Miren cómo lo siguen todo el mundo. Entre los que había subido a adorar en la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que en Betania de Galilea, y le pidieron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre se glorifique. Le contestó Jesús: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, en él queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que apega a su vida, la perderá. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, lo conservará. Si quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir: Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontar esta situación he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde los cielos una voz que decía: y a lo que lo glorificaron, y volvieron a glorificarlo. Y la multitud que estaba allí y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que era un ángel, le había hablado. Esta voz no vino por mí, sino para ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo se ha llegado ya. El príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. De la ley hemos sabido, le respondió Jesús, pero que Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ustedes van a tener la luz solo un poco más de tiempo, les dijo Jesús. Caminemos mientras tienen la luz, antes de que les tuviese las tinieblas. El que camina en las tinieblas no sabe dónde va. Mientras
tienen la luz, crean en ellas, para que sean hijos de la luz. Cuando terminó de hablar, Jesús se fue y se escondió de ellos. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así que cumplieron lo dicho con el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje y quién ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también habían dicho Isaías, les he cegado los ojos y endurecido el corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Y esto lo dijo Isaías porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque tenían miedo de los fariseos que los expulsara de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino el que me envió. Y el que me envió ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, mas para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. Las palabras que yo proclamo lo condenarán al final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó a decir esto y colmó a decirlo. Yo sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir.